Buenas tardes a todos y todas. Ya todos conocen la noticia que hoy se da a conocer oficialmente de la beatificación de 4 mártires salvadoreños, Padre Tiro Grande y 2 compañeros laicos y un sacerdote italiano, Padre Cosme Spesotto. Algunos datos sobre ellos que es bueno tenerlos presentes. Padre Cosme, franciscano italiano. Los datos de su biografía: nació en Italia en 1923. Entró al seminario menor a los 10 años. El 19 de marzo del 44 hizo sus votos solemnes. En el año 1948 se ordenó sacerdote en Italia y en 1950 llegó a El Salvador. A los 30 años de estar aquí fue asesinado. Él fue párroco en San Pedro Nonoalco, del departamento de La Paz. Fue su primera parroquia. Luego fue trasladado a la parroquia de San Rafael Obrajuelo. Después pasó a Zacatecoluca, párroco de Santa Lucía, y murió asesinado en San Juan de Nonoalco el 14 de junio de 1980, el mismo año que Monseñor Romero. Padre Rutil es más conocido por nosotros. Nació en el Paisnal, cerca de Aguilares, el 5 de julio de 1928. Entró al seminario menor en 1941. Sacerdote en 1959. Párroco de Aguilares en 1972. Murió asesinado el 12 de marzo de 1977 entre Aguilares y el Paisnal. Son los datos biográficos de estos 2 futuros santos. Serán beatificados el día 22 de enero del próximo año. Mi Papa me pide que yo le represente en esa ceremonia de su beatificación. Esos son los datos básicos. Gracias por estar acá. Es un acto que fue comunicado por los obispos de El Salvador a todo el país esta mañana. Es un comunicado que todos ustedes tienen ya en su poder. Cualquier pregunta, pues con gusto la respondemos. Gracias, Su Eminencia, de Radio Luz El Salvador. ¿Cómo nos debemos de preparar la feligresía católica para este magno acontecimiento a través de nuestras comunidades parroquiales? Realmente esto lo esperamos desde hace mucho tiempo, esta noticia. Iba a ser el año pasado, la ceremonia por la pandemia tuvo que suspenderse. Vimos al Papa varias fechas posibles y él escogió 22 de enero del año que viene. Si no hay pandemia, será una ceremonia con mucha gente, si no habrá que tomar las medidas de bioseguridad que se nos establezcan para la ocasión. Entonces es un regalo de Dios para la Iglesia, para nuestra Iglesia de manera especial, que nos invita a una respuesta más radical en nuestro seguimiento de Jesucristo. Es un renacer de la Iglesia también. Siempre los mártires son lo mejor que tiene la Iglesia. ¿Dónde se realizaría la ceremonia? Hay varias propuestas. Como son lugares públicos, hay que también tomar en cuenta al gobierno para hablar de esto con detalle. Lo haremos en su momento para ver ya la decisión final. Hay varias propuestas de parte de nosotros, pero aún no hay una decisión final, porque depende pues de consultas con las autoridades, sobre todo de la ciudad de San Salvador. Y por ahora pues, el tema está, digamos, pues sin definir. De continuar la pandemia también se tomaría en cuenta realizarse de manera abierta al público. Ciertamente las normas las conocemos, las tratamos de aplicar y se aplicarían en el caso de que la cosa siga difícil como la tenemos ahora. Eso está muy claro. Esta fecha tiene la ventaja de que no es tiempo de lluvias, ¿verdad? Que es la otra cosa que hay que tomar en cuenta, que la gente tenga pues la garantía que no se va a mojar como nos pasó en el mes de mayo con Monseñor Romero, que fue una noche anterior llena de agua y fue una ceremonia pues
linda, pero la víspera fue con muchísima lluvia a los peregrinos. Quizá es bueno dar algunos datos generales de cómo es un proceso de canonización. La iglesia local es la que inicia el proceso. Luego ya se prepara una documentación que incluye la biografía oficial del candidato a la santidad. Después ya Roma recibe el material y les dice si aprueba esa etapa inicial. Si la aprueba, ya el proceso ya queda ya en marcha. Al inicio se declara al candidato como venerable. Cuando ya se anuncia el proceso que está concluido, se declara siervo de Dios. Y la ceremonia se declara beato. Antes esto lo hacía siempre el Papa, las beatificaciones. Después cambió la Iglesia con sus normas y ya se permitió que lo hiciera un cardenal en nombre del Santo Padre. Yo recibí la carta de parte de Roma hace 2 días. Me entregó personalmente el señor nuncio apostólico, el señor Rocco Giangemi, y avisó también a los 2 obispos, el de Catoluca, Monseñor Elías Bolaños, y a Monseñor José Luis Escobar. Y juntos ya se decidió hacer un comunicado de prensa que se publicó esta mañana y que ustedes ya tienen en su poder. Toca ahora ya los preparativos en coordinación con el Vaticano y habrá una bula ya, que es que el Papa firma la bula de beatificación y se lee oficialmente en la ceremonia de beatificación. Y es cuando ya se declara al candidato ya como beato de la Iglesia. Así va a caminar pues, el proceso a partir de esta fecha. ¿Este proceso hace cuánto tiempo lo inició Dios tuvo una fecha distinta. Aquí lo iniciamos hace casi 2 años. Fue bastante rápido el proceso. No tengo el dato exacto de Zacatecoluca, pero ya lo inició hace poco tiempo. Y juntos van a ser los 2 beatificados en una única ceremonia aquí en la capital, San Salvador. ¿Qué significado tiene para el catolicismo que se esté realizando este tipo de... Realmente conocer a los mártires es importante, más cuando son mártires que son víctimas de una violencia salvaje, como la que abatió a estos dos sacerdotes. Ambos fueron asesinados por fuerzas del gobierno, ¿verdad? Yo tengo una carta de los guardias que mataron a Rutilio Grande. Me escribieron desde Mariona una carta pidiendo que intercediera para que les quitaran la pena. Y ya murieron seguramente estos guardias. Monseñor Romero, cuando hizo la misa exequial, se dirigió a ellos, diciendo que les perdonaba y que pedía por su conversión. El padre Cosme murió después de celebrar la misa en su pueblo, San Juan Nonualco. Estaba dando gracias y ahí lo acribillaron después de la misa. Y también fueron miembros de la Fuerza Armada de El Salvador. Por tanto, un tiempo de gran violencia que todos recordamos con tristeza, y eso dio pues como fruto mucha gente que perdió la vida siendo inocentes. En el testamento del padre Cosme hay una frase de perdón a sus enemigos. Él dejó escrito en el gobierno el siguiente testimonio, está de su puño y letra en su libro de gobierno de la parroquia. Dice: presiento que de un momento a otro personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de su Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida para que ellos también sean buenos soldados de Cristo.
Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Esto lo escribió él en su libro de gobierno, como que ya presentía la muerte. Y este padre tuvo hay datos interesantes del padre Come, que aquí trabaja el cultivo de la uva. Su papá le preguntó cómo era la tierra en donde él era párroco. Dijo, ahí puede crecer la uva. Y él hizo unos viñedos maravillosos. Hay fotos de esa época. Yo visité el convento en esa época, era como un jardín, el convento lleno de parras de uvas, y su tumba está donada con racimos de uvas. Entonces, cuando vayan a su tumba verán cómo está todo decorado con ese elemento, porque fue el uva que trajo aquí el cultivo. Después ya se desapareció el cultivo, ya no siguieron con la costumbre que él inició, pero era como un anuncio de su muerte. La uva es donde saca el vino para la Santa Misa. Así que un hombre pues eucarístico. Rutilio era un hombre con una gran capacidad de comunicación, un gran amor al campesinado, formó a los campesinos para que fueran personas que vivieran de modo que su fe transformara también la historia del país, un país más justo, más fraterno, más solidario. Están sus homilías más importantes disponibles, y fue un gran amigo de Monseñor Romero. Eso se destaca mucho. Dice, cuando va a su pueblo encuentra un monumento a la entrada con los dos mártires, uno al lado del otro, Rutilio y Romero. Hay también documentales sobre su tumba, sobre sus últimos días. Esa es la historia de estos mártires que van a ser pues beatificados el 22 de enero del próximo año. Que Dios nos ayude para que su testimonio nos ayude a ser cada día más conscientes de nuestra fe y más coherentes con nuestra fe. Gracias por estar acá, y vamos a dar seguimiento a este acontecimiento pues a través de ustedes a partir de esta fecha. Gracias por su presencia entre nosotros. Que pasen una feliz tarde. Cardenal, hay algunos medios que nos acabamos de incorporar, no sé si podríamos responder. Su eminencia, un saludo de Radio María El Salvador para todos los medios católicos. Estamos en vivo transmitiendo un mensaje de esperanza. ¿Cuál sería al recibir esta gran noticia? Le esperamos la noticia de hace tanto tiempo. Siempre es aire fresco para nuestro país. Necesita una señal de esperanza, de ánimo, también de compromiso, de amor auténtico al prójimo, de lucha por un país como Dios lo soñó. Dios lo soñó como un país fraterno, justo, solidario y en paz. Es una tarea que de todos nosotros, y los mártires nos animan a no olvidar nuestra responsabilidad. Así que para todos los que están oyéndonos en esta red de radios católicas, un gran saludo y un gran abrazo desde la parroquia San Francisco. Cardenal, ¿cómo reciben la decisión del Papa Francisco de autorizar la beatificación de Rutilio Grandes, de Soto y los otros dos colaboradores? Con profundo gozo y profunda esperanza, y también pues con un sentido de responsabilidad, porque los mártires siempre nos desafían a ser más coherentes con nuestra fe, a no ser cristianos mediocres. Y esto pues supone una conversión permanente en todos nosotros. El Papa lo ha designado para oficiar la ceremonia de beatificación. ¿Cómo Sí, vas a sentir ahí? una sorpresa muy grande porque no me lo esperaba ciertamente. Siempre vino alguien del Vaticano en las ocasiones anteriores. Tal vez pues el Papa tomó esta decisión y a mí me sorprendió muchísimo. Pues la recibo con emoción y también con humildad y con profunda gratitud al Santo Padre. Aquí él nos va a dar las líneas que hay que subrayar en la hora de la homilía, porque en la bula se dice por qué a esa persona la beata, que uno se inspira en esa visión para lo que va a decir como mensaje en este día de la ceremonia de su beatificación. Ahora, la causa se metió en 2016, hasta hoy ya hay una resolución. Si nos puede hablar sobre el proceso para finalmente la beatificación y cuál sería el siguiente paso ya para la canonización. Lo más importante es recordar que cuando es un mártir no hace falta que haya un milagro. En ambos casos no hay un milagro para que sea beatificado. De modo que sí se va a pedir para la canonización, que eso vendrá pues en los años siguientes. Estamos en ese camino, contentísimos ciertamente y muy agradecidos con el Señor y con el Santo Padre. Las palabras de esos mártires siguen presentes, cardenal. Es que son palabras que son tan verdaderas
y tan esperanzadoras que están resonando ahí, como la de Monseñor Romero, y uno tiene que ser atento a esa palabra. Una vez se hace el desentendido o trata de deslegitimar esa palabra y ese testimonio. Siempre pasó así en la iglesia, pero al final la verdad triunfa y se hace luz, que necesitamos esa luz todos para que tengamos un futuro como lo soñamos, ¿verdad? Y esa lucha pues nunca termina, porque nunca terminó de construir un reino de Dios aquí en la tierra como Jesús lo pensó y lo propuso, y también a él le costó la vida, la propuesta que trajo a la tierra cuando se encarnó. Así que seguimos en sus caminos y buscando hacer siempre su voluntad. La Iglesia Católica Salvadoreña pondrá a disposición materiales para conocer aún más, o catequesis para conocer aún más, sí, el camino de preparación para la beatificación. Cuando se hace hay una biografía oficial del candidato, tengo la del Rutilio Grande, que es voluminosa, no tengo la de Padre Cosme, tengo una cosa breve acá, pero hay una biografía oficial de él, se van a difundir ciertamente, una vez a conocer un poco con más detalle a estos hombres extraordinarios que Dios nos ha regalado. Y ciertamente habrá todo un caminar a nivel de reflexiones, de material de reflexión, de oración, etcétera, para que vayamos conociendo a los mártires. Y hay un montón de mártires anónimos. El hecho de que haya dos laicos con Rutilio es una cosa única en nuestra historia, primera vez que eso se da. Y cuando se habla de Rutilio, se dice Rutilio y compañeros mártires, se va a decir eso en la misa. Aquí solamente son dos. Hay otros casos donde son más, pero eso hay que ir recuperando. Gente humilde que murió mártir y cuya historia no se conoce. Es una tarea que está pendiente y hay que tratar de, cuanto antes, escribirlas, porque los mártires son lo mejor que tiene la Iglesia. Cardenal, para la canonización, solo si nos aclara, significa que solo se requeriría la solicitud después de la beatificación y ya el procedimiento en el Vaticano. Más bien ya el Papa firmó el decreto de beatificación. Hoy se anuncia la fecha. Falta ahora la bula, que es un documento oficial muy bien presentado, que se lee en la ceremonia y entonces ya queda declarado beato. Es lo que falta. Lo otro ya está todo completo, porque todo el estudio que se hizo demostró que era hombre que merecía ser beatificado. En ambos casos eso ya se comprobó, pues falta ya que oficialmente se declare beato a estas personas y el Papa es quien lo hace y quien lo firma, ¿verdad? El cardenal lee eso, pero el documento viene firmado por el Santo Padre. ¿Y la canonización? Eso ya es un proceso también similar, solo que en este caso habría necesidad de un milagro. Eso puede tomar más o menos tiempo, porque esas cosas no son algo que sucede todos los días. Y tiene que comprobar que se trata de un auténtico milagro. ¿Hay presencia de reliquia o hasta la canonización? En la ceremonia de beatificación no se presentan reliquias, sí se presentan en la canonización. Señor Cardenal, algo histórico también, que en una misma ceremonia, se van a beatificar mártires de diferentes diócesis. ¿Eso qué significa para la Iglesia general en El Salvador? Discutimos si hacíamos dos ceremonias y decidimos hacer una sola ceremonia en la capital. Así lo pidió la diócesis de Santiago de María. Y es una cosa muy bonita, pues un signo de unidad de toda la Iglesia que junta, pues, acoge a sus mártires, los venera y los trata de conocer y de imitar y también de invocar. Bueno, pues muchas gracias. Feliz tarde.